Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Carlos Castañeda de Maximum System Support. Para quienes no me conocen, voy a estar dejando un link en la parte de la descripción de este video para que sean a mi página de Facebook y así puedan conocer un poquito más en referencia a lo que yo hago. Hoy vamos a estar hablando de un tema bastante llamativo e interesante que muchas personas están un poco confundidas y muchas personas todavía no saben cómo ubicarse en referencia a esto. El tema de hoy va a ser con respecto a las fuentes de poder. Para los que no saben, una fuente de poder es básicamente un dispositivo, una pieza de hardware, una pieza de una computadora que va generalmente dentro de un case y que se encarga de convertir lo que es la energía alterna que viene directamente del toma corriente a energía directa que puede ser utilizada por los componentes que tenemos adentro de la computadora. En teoría, la fuente de poder, o al menos el PCB o la tarjeta madre de la fuente de poder, se encarga de distribuir la energía que viene del toma corriente en voltajes menores, con menor amperaje, para que así pueda ser utilizado directamente por los componentes. Existen un montón de cosas o un montón de características o detalles que son bastante importantes de conocer cuando hablamos de fuentes de poder y eso es lo que quiero venir a discutir hoy o al menos explicarles un poco para que tengan mayor conocimiento y se les haga más fácil decidir qué fuente de poder quieren conseguir o quieren comprar. Si se fijan por acá tengo dos fuentes de poder o al menos dos cajas de fuentes de poder que he utilizado hasta hoy en día. Una es de 650 watts y bueno, de hecho las dos son de 650 watts, una Corsair y la otra Cooler Master. Eh, Tengo otra fuente de poder, otra caja al menos que es de 600 watts, hay otra caja de 1000 watts, hay diferentes modelos, diferentes marcas, diferentes denominación de wattaje, de amperaje, diferentes conectores, incluso diferentes formatos que pueden traer la fuente de poder. Usualmente nosotros utilizamos el formato ATX que fue desarrollado por Intel. Intel estandarizó este formato ATX en la fuente de poder debido a los voltajes que empezaron a necesitar sus procesadores. De hecho, debido a esta razón fue que entró en vigencia lo que es el riel de 3.3 voltios que traen hoy en día las fuentes de poder. Hace mucho tiempo las fuentes de poder utilizaban el riel de 5 voltios para poder suplementar energía a lo que es el procesador. Y tal vez ahorita se estén preguntando qué es un riel y todas esas cosas, pero no se preocupen, ya vamos a entrar en detalle. Ahora que ya saben específicamente qué es una fuente de poder, que el dispositivo que se encarga de hacer la transformación de la energía alterna en energía directa con menores voltaje y amperaje, hay ciertas cosas de una fuente de poder que hay que tomar en cuenta al momento de comprar una. Entre ellas tenemos lo que es el wattaje, lo que es el amperaje, los diferentes tipos de conectores que trae, la certificación, lo cual es muy importante que la fuente de poder tenga una certificación ya sea 80 plus o arriba de eso. Al momento de conseguir una fuente de poder es necesario también no confundirse porque fuente de poder en inglés es Power Supply Unit y se escribe PSU. Sin embargo, hay otro componente bastante parecido que es UPS. Y no me refiero a las personas, a la compañía que se encarga de distribuir productos en diferentes partes de los Estados Unidos, sino me refiero a un componente que es lo que usualmente conocemos como batería. La batería que conectamos a nuestras computadoras para que en caso de que se vaya la luz, podamos utilizarla por ciertos minutos, una cierta cantidad de minutos y poder apagarla o guardar los documentos que tenemos abiertos. Así que asegúrense de buscar una PSU y no una UPS. Y bueno, ahora que ya sabemos todo eso, empecemos a hablar de las características que hay que tomar en cuenta y espero poder aclarar un poco de dudas y no voy a ser extremadamente específico porque no soy electrónico, pero sí les puedo explicar lo básico o lo necesario para poder entender una fuente de poder en su totalidad, para poder escoger una, ¿verdad? Lo primero es el wattaje. Muchas de las personas consideran que esta característica o este aspecto de la fuente de poder es el más importante hoy en día a tomar en cuenta al momento de comprar una fuente de poder. Eso está totalmente erróneo. El wattaje es una de las cosas, es un derivado, por decir así. El wattaje no es simplemente que los ensambladores vienen y dicen, vamos a ponerle 650 watts. Toma, 650 watts y la fuente de poder mágicamente tiene 650 watts. Realmente no es así. El wattaje viene de una fórmula física, electrónica, matemática, como sea que se llame, que es el voltaje por la intensidad que viene siendo dada en amperaje. Y esto viene a dar lo que es el wattaje. Hoy en día lo que tenemos
es en las fuentes de poder, como les mencionaba anteriormente, tenemos diferentes rieles. Los rieles que utilizamos hoy en día son el riel de 3.3 voltios, el riel de 5 voltios y el riel de 12 voltios. Distribuidos en estos tres rieles vamos a encontrar diferentes cantidades de amperaje. Si nosotros multiplicamos el riel por el amperaje, vamos a obtener cierta cantidad de watts. Y si sumamos todos los watts que obtenemos de todos los rieles, entonces vamos a poder tener la capacidad total de wattaje que puede tener una fuente de poder. Ahora, ¿por qué es importante saber esto y no considerar que el wattaje es lo importante en una fuente de poder? La razón de esto es porque una fuente de poder puede ser de 1000 watts, pero es probable, no estoy diciendo que existan o que así sea específicamente, pero es probable que la mayoría del amperaje tal vez esté en el riel de 3.3 o en el riel de 5 voltios, no necesariamente en el riel de 12 voltios, que hoy en día es el riel más importante cuando hablamos de componentes que utilizan bastante energía. Ahora, por ejemplo, en esta fuente de poder que tenemos por acá, una Cooler Master GX 650, de 650 watts por supuesto, eh, tenemos 5 rieles diferentes. Y aquí probablemente sea un poco confuso, pero realmente tiene sentido. No sé si van a poder observar por acá. Ok. Generalmente encuentran en las fuentes de poder esta pequeña tablita con todos los rieles y los voltajes que tiene y el amperaje y todo eso. Entonces, esta tiene 5 rieles. Uno de ellos es el riel de 3.3 voltios, el otro es de 5, el otro es de 12 voltios. Estos tres rieles que acabo de mencionar son positivos, pero también tiene dos rieles que son negativos. Uno de ellos viene siendo el riel de menos 12 voltios y el riel de menos 5 voltios. Ahora, esos rieles negativos son simplemente por pura compatibilidad, no es que realmente se utilizan. No creo que puedan observar por ahí, pero bueno, si pudieran observar, perfecto. Si no, se los voy a decir. El riel de menos 12 voltios tan solo tiene 0.5 amperios y 6 watts. El riel de más 5 voltios, que viene siendo el negativo, menos 5 voltios, perdón, tan solo tiene 12.5 watts o 2.5 amperios, que es una nada. Estos se utilizan específicamente para ya sean conectores de floppies o también en tarjetas que son bastante viejas, específicamente de tipo ISA. Ahora, los más importantes son el riel de 3.3, 5 voltios y 12 voltios. El riel de 3.3 voltios es específicamente o en su mayoría para lo que es el procesador. Como les mencionaba anteriormente, Intel estandarizó el modelo ATX con este riel de 3.3 voltios debido a que sus procesadores empezaban a necesitar esa, o al menos una cantidad de voltaje parecido a lo que ese riel puede suplementar. Ahora, el hecho de que estas fuentes de poder solo tengan esos tres rieles no quiere decir que los componentes funcionen con todos esos voltajes. Hay reguladores de voltaje dentro de la fuente de poder y dentro de la tarjeta madre que se encargan de convertir el voltaje suplementado por esos rieles en voltajes menores. Si sumamos todos los wattajes que obtenemos de cada uno de los rieles, vamos a observar que es más de 650 watts. Por lo menos en el riel de 12 voltios tenemos 624 watts. En el riel de 3.3 y 5 voltios tenemos 150 watts. Solo ahí ya tenemos más de 650 watts. Y esta fuente de poder está promocionada por ser de 650 watts. La razón de esto es porque las fuentes de poder tienen una capacidad máxima y una capacidad promedio de lo que pueden dar de potencia. Y esto tiene que ver un poquito con lo que es la eficiencia y las famosas certificaciones de las que vamos a estar hablando, y también tiene que ver un poquito en referencia a la calidad de la fuente de poder, ya que existen vendedores o ensambladores que venden sus fuentes de poder por decir que son de 1000 watts, pero realmente esos 1000 watts es la capacidad máxima, forzándolo al 100% que puede dar la fuente de poder y no necesariamente algo que sea estable. Esta fuente de poder es 100% estable trabajando en 650 watts, sin embargo tiene como que ese espacio extra de dar en este caso 780 watts y no se va a quemar porque realmente tiene la capacidad de poder entregar ese wattaje. Simplemente no es lo que ellos recomiendan, por supuesto.
Y bueno, eso es en teoría, veamos. Ok, eso es en teoría lo que son los diferentes rieles y cómo funcionan ellos. Es muy sencillo, de hecho les voy a explicar por acá. En este caso, el riel de 12 voltios tiene 52 amperios. Si multiplicamos esas dos cosas, nos va a dar 624 watts. Así de sencillo. No tiene ninguna ciencia en especial. Ahora, acá tenemos estas otras características. Una de ellas viene siendo lo que es, en, en lo que refiere a los rieles, que por cierto, les voy a explicar qué es un riel primeramente. Un riel es una línea que posee una fuente de poder, una línea de energía que posee una fuente de poder para poder proveer cierta cantidad de voltaje en los diferentes componentes de la computadora. Existen muchos cables que provienen de un solo riel. Si se fijan, hay varios colores en la fuente de poder. Tenemos morado, verde, rojo, amarillo, eh, rosado, hay varios colores, pero muchos de estos vienen del mismo riel, del riel de 12 voltios, o del riel de 5 voltios, o del riel de, o del riel de 3.3 voltios. Este, el color amarillo no necesariamente significa que, que provee cierta cantidad de voltaje. Generalmente el amarillo lo conocemos por ser de 12 voltios y el rojo de 5 voltios. Y al juntar los dos con tierra obtenemos 7 voltios. Pero realmente no es así porque en el caso de la fuente de poder, cuando utilizamos el conector EPS de 4 pines, que es para el procesador, utiliza el riel de 3.3 voltios, no el riel de 12 voltios. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta. No necesariamente el amarillo significa que sean 12 voltios o un color no representa específicamente cierta cantidad de voltaje. Depende mucho del riel que venga. Así que simplemente un riel es un canal por donde fluye la energía y se encarga de distribuirlos en los diferentes componentes utilizando, eh, diferentes canales, por decirlo así. En los rieles, específicamente en el riel de 12 voltios, existen los rieles o las fuentes de poder que tienen un solo riel de 12 voltios y las fuentes de poder que tienen más de un riel de 12 voltios. Y esto es algo que mucha gente no entiende o probablemente de acá en Nicaragua, las personas que yo conozco, muy pocas personas conocen el verdadero significado de poder utilizar diferentes rieles de 12 voltios. Y es algo tan, pero tan importante conocer esto. Ok, si tenemos, por ejemplo, una fuente de poder certificada, por supuesto, que tiene 4 rieles de 12 voltios. Esta tiene un solo riel de 12 voltios, pero esta Corsair me parece que tiene más de un riel de 12 voltios. Veamos. Ok, solo tiene un riel de 12 voltios. Ok, pongamos esto por acá, pero voy a estar dejando una imagen por acá en la esquina donde salga una tabla con una fuente de poder que tenga más de un riel de 12 voltios para que puedan observar y darse una idea. El riel que tenga más de un riel de 12 voltios implica muchas cosas. No solo implica que va a ser tal vez más estable, pero sí hay que ser más cuidadoso al momento de tener los diferentes rieles o conectar las diferentes piezas en estos rieles de 12 voltios. Como les explicaba, los rieles de 12 voltios, si tenemos muchos rieles de 12 voltios, van a ser diferentes canales, ¿no? Y si nosotros venimos y conectamos diferentes cosas o piezas que son excesivamente consumidoras dentro de un solo riel de 12 voltios, ¿qué va a pasar? Lo vamos a recalentar, lo vamos a quemar y se va a dañar la fuente de poder y probablemente nuestros componentes. En la fuente de poder, cuando la abrimos, obtenemos una pequeña revista con las instrucciones y todo eso y el manual. Dentro de este manual, si su fuente de poder tiene más de un riel de 12 voltios, les va a decir qué conectores específicamente van a qué riel de 12 voltios. Es decir, si tenemos 4 conectores de 6 pines u 8 pines para tarjetas de video, probablemente 2 de ellos sean para un riel y los otros 2 sean para el otro riel. Y también tengamos conectores de 4 pin Molex que vengan de ese riel de 12 voltios. Y estos 4 pin Molex vengan a estos otros 2 rieles de 12 voltios. Entonces hay que ser bastante cuidadoso porque no es simplemente conectar y conectar y conectar. Hay que ver específicamente de qué riel de 12 voltios viene cada componente. Viene cada cable, perdón. Y algo muy, muy importante en esto es el hecho de que si tenemos
diferentes rieles. Es cierto que sí es más estable, pero no siempre es lo más recomendable. Depende mucho del sistema de cómputo que vayamos a tener. Por ejemplo, si tenemos múltiples tarjetas de video y queremos un poco de estabilidad y que no hayan fluctuaciones tan altas de energía entre las dos tarjetas de video y la fuente de poder, entonces podemos utilizar una fuente de poder con dos rieles y conectar una tarjeta de video en cada riel y así tener un poco más de tranquilidad, de estabilidad en lo que son las tarjetas de video, hablando energéticamente, por supuesto. No es que va a ser más estable a la hora de juegos o en temperaturas o algo por el estilo, aunque en temperaturas podría ser. Al no forzar la fuente de poder, es probable que la temperatura tal vez no baje mucho, pero sea tal vez más estable o algo por el estilo. En lo contrario de que la estuviésemos recalentando, ¿verdad? Así que esa es la diferencia de los rieles de 12 voltios. Generalmente en los servidores o en las computadoras que tienen grandes cantidades de disco duro, el riel de 12 voltios que esté dividido en varios es bueno porque así podemos conectar los discos duros en diferentes rieles y tener más estabilidad de corriente en nuestros componentes. Y bueno, ya hablamos con respecto al wattaje, ya hablamos un poquito con referencia al amperaje, hablamos un poquito de referencia a los rieles y ya probablemente tengan una mejor idea de dónde vienen los watts, el amperaje y los rieles, qué es lo que hacen. Y finalmente, quiero hablar de los conectores y las certificaciones. Los conectores de una fuente de poder, en teoría, son los mismos siempre. Tenemos el conector de 4 pin Molex, tenemos el conector SATA, el conector de floppy, el conector de 24 pines, el conector de 6 pines para tarjetas de video, el conector de 8 pines para tarjetas de video, el conector de 4 pines para procesadores o de 4 más 4 para procesadores igualmente. Hay diferentes tipos de conectores y esto no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es en el caso de los conectores para tarjetas de video o el conector de 8 pines. Estos no siempre los traen las fuentes de poder, depende mucho de la calidad de la fuente de poder y el tipo de certificaciones que tengan. Que si va a traer un conector de 6 u 8 pines, ya sea para procesador, el de 8 pines, o para tarjeta de video, uno de 6 más 2 o 6 pines. Tomen en cuenta que existe un conector de 6 más 2 igual a 8, por supuesto, que es para tarjeta de videos, y otro conector que es 4 más 4, que es igual a 8 también, que es para el procesador. No son físicamente compatibles, pero forzándolos un poco sí pueden llegar a ser compatibles, así que no hagan eso. Tengan mucho cuidado al conectar cualquiera de estos dos en los diferentes sockets o zócalos o conectores. Todos estos conectores que tenemos, que de los que estamos hablando, tienen diferentes, algunos, bueno, el único que tienen diferentes usos son el conector de 4 pin Molex, el conector SATA e incluso el conector de PCI Express, el de 6 pines. El conector de 4 pin Molex, que voy a estar dejando una imagen por acá en la esquina seguramente, puede ser utilizado para discos duros, puede ser utilizado eh, para fans, para luces, para dispositivos, controladores de fans, controladores de luces, entre otras cosas probablemente. Eh, el conector SATA puede ser utilizado también para darle energía a los puertos PCI Express. Cuando tenemos tarjetas madres que tienen varios puertos PCI Express, en algunas ocasiones necesitan un poco más de energía si conectamos muchas tarjetas de video. Así que el conector SATA se está utilizando hoy en día para eso. Igualmente el conector PCI Express de 6 pines se está utilizando para darle energía o más energía a la tarjeta madre en caso de que tengamos muchas tarjetas de videos conectadas. Generalmente esto solo sucede ya sea en tarjetas madres que sean eh, gama alta, chipset X79, chipset X58, chipset X99, por la gran cantidad de lanes que tienen para los puertos PCI Express. Y el conector de 24 pines es el mismo, generalmente es un conector de 20 más 4 debido a que hay tarjetas madres muy viejas que solo utilizan 20 pines y no los 24 pines. Eh, Existen algunas tarjetas madres no tan viejas que pueden correr con los 20 pines y no los 24 pines, pero no es recomendable. Siempre es recomendable utilizar los 24 pines. En el caso del procesador, todo procesador de cualquier calidad, gama, lo que sea, puede correr con un solo conector de 4 pines. No es necesario que tenga los 8. Sin embargo, por cuestiones de estabilidad, por cuestiones como de confiabilidad en el sistema, siempre es bueno conectar conector de 8 pines. E incluso
Pueden existir algunas tarjetas madres que no funcionen solo con 4 pines, pero eso es porque están patentadas a no funcionar, por decir así. Pero realmente sí deberían de funcionar con un solo conector de 4 pines. Si el slot para el conector del procesador es de 8 pines, aún así debería alcanzar el conector de 4 pines. Ok, ahí tenemos más información todavía y ahora vamos a estar hablando de las certificaciones. Y las certificaciones de la fuente de poder es algo que ha venido dando mucha vuelta en el mundo del hardware de las computadoras porque uno considera que mientras más alta la certificación es mejor, lo cual es totalmente cierto, pero hay que entender por qué. Porque no necesariamente, no necesitamos una certificación extremadamente alta. No es necesario, no es como que va a ser mejor a la fuente de poder en el aspecto de la cantidad de energía que puede dar o la confianza que puede tener una fuente de poder, es más que todo la eficiencia que puede tener la fuente de poder, que no se traduce en la potencia o en la estabilidad que pueda tener la fuente de poder. La eficiencia, la certificación de una fuente de poder está basada en su eficiencia y la eficiencia de una fuente de poder está basada en la mínima cantidad de disipación de energía en forma de calor. Las fuentes de poder al estar siendo utilizadas, por supuesto, se calientan, pero no se calientan porque quieren. Bueno, por supuesto se calientan porque son electrónicos y todo eso, pero esa energía que está siendo transferida de manera continua del toma corriente a la fuente de poder y la fuente de poder a los componentes, de esa fuente de poder se está perdiendo energía que está siendo disipada en calor. Así que mientras menor es la cantidad de calor que estamos de energía que estamos disipando en forma de calor, mejor es la eficiencia. Otra forma de verlo es mayor cantidad de energía que la fuente de poder puede proveer sin perder tanto, sin perder tanta, eh, sin disipar tanto en forma de calor. Existen diferentes tipos de certificaciones. Está la 80 Plus, está la 80 Plus de bronce, la de silver, la gold, la de platino y finalmente la de titanio. Muy pocas fuentes de poder tienen esta certificación. La forma de cómo evaluar la certificación o la eficiencia de una fuente de poder está dado, y lo voy a decir en general, está dado en 4 porcentajes diferentes, los cuales son 10, 20, 50 y 100. Al 10% de uso de la fuente de poder o de carga que tiene la fuente de poder, ella tiene que proveer cierta cantidad de energía y perder cierta cantidad de energía, por supuesto, en forma de calor. Lo mismo para el 20, 50 y el 100. Sin embargo, 10% es bastante poco. O sea, casi la fuente de poder en modo en idle, sin hacer nada. Y esos 10%, la única fuente de poder que utiliza son las que son titanio. De las otras fuentes de poder solo trabajan con 20, 50 y 100%. Si quieren saber qué tan buena puede ser su fuente de poder, no lo tienen que traducir directamente en la certificación. Con tal de que su fuente de poder sea de buena calidad, tenga una certificación al menos de bronce o 80 Plus, preferiblemente de bronce. La 80 Plus fue como que lo primerito que salió, pero que sea de bronce o de silver, que no son tan comunes las silver que digamos, entonces no deberían de preocuparse tanto por la certificación, porque a esas alturas estamos hablando de fuentes de poder que primeramente pueden proveer entre el 80% y más de energía y perder 20% o menos de energía en forma de calor. O sea que ya son fuentes de poder que son buenas. Y lo que sí hay que tomar un poquito en cuenta es que mientras más baja es la certificación, es preferible tener un wattaje un poco más alto. Y hace un poco de sentido. La razón de esto es porque obviamente se va a perder más calor en una fuente de poder que tenga una certificación más baja. Se va a perder más energía en forma de calor. Y esa energía podría estar siendo utilizada o podría ser utilizada por la computadora. Así que si van a comprar una fuente de poder de 650 watts de gold, probablemente pueden comprar una de 750 watts de bronce y van a obtener relativamente la misma cantidad de energía que puede dar la de 650 watts, pero la eficiencia va a ser menos. Y
esos 100 watts que hay entre la fuente de poder de 650 watts y 750 watts, y no estoy hablando de cien watts específicamente, es un ejemplo, meramente un ejemplo, pero esos 100 watts que hay de diferencia entre una y la otra son los 100 watts que vamos a perder de energía disipados en calor y que no los vamos a utilizar en nuestra computadora y sí nos van a salir en nuestro recibo. Entonces, esa es la forma en cómo se ve la certificación. No necesariamente van a ser 100 watts, no van a ser 100 watts, pueden ser 50, pueden ser 20, 30, 40, 150, 200. Depende mucho de la calidad de la fuente de poder, de la certificación, de los dos tipos de certificaciones que estemos hablando. Pero esa diferencia que hay entre una certificación y un wattaje y otra certificación más baja con un mayor wattaje, entonces esa diferencia es la diferencia que nosotros perdemos y que va a ser reflejada en nuestro recibo. Y bueno, prácticamente hemos llegado al final de este video. Hoy, para recapitular un poco, hablamos en referencia a las fuentes de poder, al wattaje que pueden tener, del amperaje, las diferentes certificaciones. Dejé una tablita y la voy a estar dejando también en la parte de abajo, en la descripción del video, un pequeño link para que puedan ver esa tabla una vez más. Y hablamos también de los diferentes tipos de conectores. Si todavía están con duda de los diferentes tipos de conectores, estaré dejando una imagen de referencia a estos conectores al final de este video. O de hecho voy a estar dejando la imagen ahorita. Y bueno, esos son los conectores. Pueden pausar el video. Pudieron haber pausado el video, si no regresenlo y listo. Y creo que con esta información pueden decidir ustedes si es necesario comprar cierto tipo de fuente de poder o cierto wattaje. Hoy en día no es necesario tener tantos watts en una fuente de poder. Es, es un hecho, no es necesario. El TDP o la cantidad máxima de energía que puede dar un procesador y una tarjeta de video ya no es como antes. Ya no se necesitan de grandes cantidades de watts o de amperios para poder encender una computadora. Y mucho menos con todos los estados de ahorro de energía que tenemos hoy en día. Hay gente que tiene fuentes de poder de 1000 watts con una tarjeta de video, lo cual me parece totalmente ridículo. Incluso 1000 watts para dos tarjetas de video, estamos hablando que nos está sobrando. Si estamos hablando de tarjetas de video gama media, eh, 1000 watts probablemente sean para dos 780 o dos 980. Incluso eh, con overclock y varios discos duros, todavía probablemente tengamos suficiente espacio. Una, dos tarjetas de video, probablemente necesitemos una fuente de poder de 850 watts. Y estoy hablando en general, si se fijan, no estoy mencionando ningún modelo, esto puede variar bastante. Existen diferentes tipos de calculadoras, las cuales yo no recomiendo del todo. Lo mejor es investigar un poquito en las páginas de los fabricantes de los componentes y ver cuánto es la capacidad que pueden tener eh, o los requerimientos de consumo de los componentes que vayamos a buscar, ya sean la tarjeta de video, ya sea el procesador, ya sea los discos duros. Sí, las calculadoras pueden ser de referencia, pero siempre es mejor hacerlo de manera manual y así asegurarnos de que vamos a estar obteniendo la información más adecuada o más actualizada, por decir así. Si tienen cualquier tipo de consulta en referencia a las fuentes de poder, no duden en dejarla en la parte de abajo. Los invito a que visiten una vez más mi página de Facebook y que le den like a este video si les gustó y quieren ver más, ya sea de este mismo tema o de otro tema, pero explicados así un poquito en detalle. Con gusto pídanlo y lo voy a estar haciendo. Así que una vez más, muchas gracias por haber visto el video y nos vemos en la próxima.